Pero hoy llegué. Yo sé que el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros, Gracias. para toda su iglesia. Gloria a Dios. Simplemente esto es perseverar y tener paciencia. Amén. Porque dice que con la paciencia ganaremos nuestras almas. Así que yo hoy estoy con ustedes y espero que ustedes me reciban a mí también como un Gloria a día Dios. el pueblo de Dios recibió al Señor, no todos aquellos que creyeron. Amén. Y dice que ninguno de los que creen en Él fueron avergonzados. Amén. Así también nosotros, Gloria a si Dios. creemos en el Señor, jamás vamos a ser avergonzados. Amén. Bueno, yo les quiero contar un poquito cómo fue mi nacimiento espiritual, ¿no? Hace 9 años yo también era como cualquier pecador de este mundo, ¿no? Pero Dios quiso que por su misericordia yo esté en este lugar, ¿no? Compartiendo la palabra hoy. Y a pesar de que yo fui, como dijo Pablo, el más pecador de todos, Él tuvo misericordia de mí. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que lo amo tanto al Señor, porque Él me perdonó mucho. Gracias por Dios. Entonces todo aquel dice que el Señor mucho perdona, mucho ama. Amén. Así que por eso es que lo amo tanto y yo quiero que ustedes también lo amen mucho a Él Amén. y a su palabra, ¿no? Que es lo que nos da vida. Amén. Amén. Así también esa palabra un día vino a mi vida y cuando llegó a mi vida yo quedé avergonzado, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaba ahí mi vida, todo lo que yo hacía, ¿no? Estaban todas las transgresiones hacia nuestro Dios, pero yo no sabía porque yo lo hacía por ignorancia, como decía Pablo, ¿no? Amén. Pero cuando entendí que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, entonces Él a su vez puso un espíritu de arrepentimiento en mi vida, porque el arrepentimiento también es de Dios, Amén. Sí, sí. porque si Él no pusiera arrepentimiento nadie podría arrepentirse. Así como la fe también es de Dios, Amén. el arrepentimiento también viene de Dios. Y un día puso ese arrepentimiento en mi vida, ¿para qué? Para que yo reconozca mis pecados y me vuelva a Él, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual ocurren cosas que nosotros muchas veces no podemos entender, porque no podemos ver lo espiritual. Así como Él le dijo a Nicodemo, ¿no? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y asimismo el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios, dijo, ¿no? Entonces de la misma manera nosotros, si no tenemos un nacimiento espiritual, no podemos ver lo invisible de Dios, el reino de Dios. Y bueno, y eso ocurrió en mi vida, ¿no? Que cuando el Señor me llama, me pone el espíritu de arrepentimiento, entonces yo me arrepiento mucho, reconozco mi pecado ante Él, me arrepiento mucho y le pido mucho perdón muchas veces, ¿no? En mi vida era pedir perdón constantemente en mi habitación, solo, ¿no? Y de repente por allá pasa un día una señora por al lado de mi casa y le dice a mi mujer, decirle a tu marido que Dios ya lo perdonó. Y nunca me vio. Esas son las cosas Gloria a grandes que Dios. hace el Señor, ¿no? Entonces, ahí yo entendí que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Sí, Señor. Entonces, eso mismo, es en ese mismo arrepentimiento, ¿no? Entonces ocurrió en lo que ocurre en el mundo espiritual, que nosotros somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué somos sepultados? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Después yo le voy a leer dónde está esa parte. Entonces, cuando nosotros un día dejemos de servir al pecado, entonces va a ocurrir eso, lo que el mayor milagro que hizo Dios en este mundo, que es la resurrección de los muertos. Amén. Mientras esa resurrección no ocurra en mi vida y en la vida de aquel que cree realmente, nada va a pasar en el Evangelio. Porque nuestro Evangelio depende exclusivamente de la resurrección del cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos sepultados, ¿no? El cuerpo del pecado fue sepultado, pero a su vez ese es el cuerpo de Cristo, que fue sepultado también juntamente. Nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo para que un día, si el Señor lo permite, como decía Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. Sí, Señor.
Ese es el verdadero evangelio que nosotros tenemos que seguir.